¿Qué opináis que va a pasar? Porque están intentando vetar a Trump con juicios a nivel general, incluso por estados. De hecho, ya hay estados que han dicho que no van a dejar que se presente, lo va a reclamar y seguramente lo gane. Más que nada por gente que nombró él. O sea, es bastante viable que consiga ese apoyo. ¿Qué pensáis que va a pasar en Estados Unidos con las próximas elecciones? Demócratas y, bueno, todo el mundo versus Trump. Bueno, yo creo que, como hablábamos antes con lo de Navalny, ¿no? Le van a echar encima pues toda la maquinaria del Estado y toda la maquinaria judicial a Trump para detenerlo, ¿no? Y esos son todos los procesos que tiene ahí pendientes, ¿no? Le han abierto causas por todos lados, por causas políticas, económicas, de todo tipo, ¿no? Para intentar bloquearle e impedir que tenga ese acceso, ¿no? A la Casa Blanca. De todas formas, como tú decías, Roberto, él, claro, tiene la carta del Tribunal Supremo, es que están a su favor, ¿no? Que los nombró él. Entonces, la última instancia de la justicia siempre va a dictar a su favor. Pero eso no implica que los procesos estos se puedan dilatar en el tiempo. Antes de llegar a ese Tribunal Supremo, antes de llegar a esa última instancia, hay unos procedimientos que veremos cómo afecta a su campaña presidencial, ¿no? Que podemos ver que a lo mejor pues lo retienen o incluso tenga que pasar algún juez, dependiendo de cómo evolucionen los procesos y el atrevimiento que tengan estos jueces, pueden retenerlo, impedirle hacer parte de la campaña o que incluso Trump vea las elecciones desde una jaula, ¿no? Entonces, todo eso es posible. Pero yo creo que eso no sé hasta qué punto le puede perjudicar o incluso beneficiarle, porque eso puede robustecer todavía más su aureola de líder romántico que se enfrenta al sistema y que intenta pues vencer toda esa estructura que amenaza las libertades de América y de los americanos, ¿no? Que es lo que muchos votantes por lo cual le votan, ¿no? Entonces yo creo que la victoria prácticamente yo se la doy por hecha, no veo posibilidad. La única forma es que lo detengan con algunas argucias de ese tipo legal, que en última instancia veríamos cómo se resuelven las leyes, porque puede haber ahí un conflicto judicial a nivel altas cúpulas inmenso en Estados Unidos que puede bloquear todo el sistema y que puede generar un problema serio de las estructuras. Entonces yo no sé si se van a atrever los jueces a seguir adelante con esta boicoteo, digamos, de su carrera política, porque se arriesgan a poner en una situación de tensión muy grande a todo el sistema político, judicial y todo el sistema de Estados Unidos, ¿no? ¿Sabéis lo que dijo Trump? Creo que fue allá por 2016, más o menos. Trump dijo una cosa que yo creo que tiene mucho interés. De alguna forma era una simplificación, pero creo que tiene mucho contenido detrás. Dijo, Obama y Hillary Clinton han sido los creadores de ISIS. Has visto qué cuña, ¿eh? Cómo he logrado llevarte de Trump a ISIS. Vaya trampa te he entendido. Trump dijo, Obama y Hillary Clinton son los creadores de ISIS, ¿no? Y esto fue uno de los elementos más interesantes que puso sobre el tablero Trump en su día, porque señalaba que había una cierta percepción diferente en la política internacional de Trump que la que era habitual en la rotación de élites demócratas y republicanas en Estados Unidos, que mantenían una cierta continuidad en su política exterior imperialista. Y parece que Trump estaba apelando como a un cambio, una corrección en esa ruta que había cometido, en nombre de la cual se habían cometido errores tan terribles que habrían acabado generando monstruos como el ISIS. Y Trump parece como que quería conectar con una vieja tradición también republicana, pero desaparecida entre los neoconservadores, entre los neocon, que habían dominado el Partido Republicano en los años previos, estilo George Bush, hijo y padre también, y que Trump quería encajar con una vieja tradición republicana de el aislacionismo, la neutralidad, ¿no? Digamos que volverse a América, ¿no? America First. Pero America First entendido como lo primero, encargarse de América, no America First como lo podría afirmar Biden, que es América primero en el mundo, por delante de todos los demás, ¿no? Liderando al planeta, ¿no? Entonces, esto representa realmente una realidad en la política exterior de Trump, a mi entender, de una forma muy limitada, porque Trump persistió en su lucha de carácter imperialista contra Irán, persistió en su lucha de carácter imperialista contra China, es decir, muchos objetivos fundamentales del imperialismo estadounidense los ha mantenido. Incluso, bueno, pues
por no entrar en otros temas de Oriente Medio, de protocolos de Abraham y demás, ¿no? Pero ¿era realmente Trump un aislacionista, pacifista, de alguna forma? No, yo creo que no. Yo creo que en muchos elementos es continuista con, pues eso, con conceptos militaristas, expansionistas, imperialistas de Estados Unidos, que yo creo que ya es muy difícil darles para atrás, es muy difícil neutralizarlos por completo, porque Estados Unidos se sostiene en buena parte, la existencia de Estados Unidos, política y económica, se sostiene en buena parte en estos objetivos y en las grandes multinacionales que lo permiten. El sustento de Estados Unidos en el dólar, en la bomba y en el ejército, ¿no? En el US Army. Entonces, analizando la frase, ya con esto quiero decir que soy escéptico con la política exterior de Trump, si bien puedo entender que sea mejor que las de los demócratas, que las de los halcones demócratas como Biden o Hillary Clinton, soy escéptico en líneas generales. Pero la frase, lo que me interesaba del ISIS, ¿no? La frase de Trump, ¿qué hay de verdad y de cierto? ¿Qué hay de falso y de cierto en esto, ¿no? O sea, los amigos monitores de la desinformación de los Triana, los Donce. Bueno, esto porque los conocemos en el canal, pero a nivel internacional, pues los grandes verificadores, las empresas de fact-check, los miembros de la Comisión Europea que se encargan de decir lo que es desinformación y lo que no lo es, siempre dicen que esta afirmación es un bulo, es una desinformación. Me refiero a vincular al ISIS y al yihadismo en general, a Al-Qaeda y otros grupos de este estilo, con Occidente o servicios secretos occidentales. Que esto es un bulo, es desinformación prorrusa, proiraní, lo que sea, ¿no? Y la realidad es que hay muchos elementos verídicos en esta cuestión. ¿Cuáles serían? O sea, desde el principio, no se puede decir, creo que es absurdo, afirmar que Estados Unidos es el ISIS. Que cuando atenta el ISIS, esos Estados Unidos que lo utiliza, puede ocurrir, puede darse, como decía Palomo, con un anarquista, puede ocurrir que un servicio de inteligencia pague a unos mercenarios para cometer algún tipo de atentado de falsa bandera, de terror, y luego achacárselo al ISIS. Puede ocurrir, sí, pero la realidad es que los grupos yihadistas existen de forma autónoma, existen realmente más allá de que sean títeres de los servicios de inteligencia de cualquier país, ¿no? Pero lo que sí es real es que la existencia, que ya digo que es real y es autónoma, ¿no?, de muchos de esos grupos yihadistas se debe a la acción de Occidente. Si no directamente, sí indirectamente. O sea, la historia es de sobra conocida. Desde cómo la formación de los talibanes parte de la guerra en Afganistán, parte de cómo Estados Unidos apoya una oposición contra los soviéticos, hasta saber de dónde surgió Al-Qaeda también, con un socio, ¿no? Un amigo, un socio, como era Al-Qaeda, como era Bin Laden de Estados Unidos. La historia de cómo Hamás, otro ejemplo, ¿no?, de cómo Hamás crece, se militariza y se radicaliza como consecuencia de las políticas de Israel sobre Palestina, ¿no? Otra consecuencia, otro ejemplo claro de causa y efecto, ¿no? O el caso del ISIS en Irak. El ISIS solo puede surgir cuando Estados Unidos lleva a cabo un tipo de guerra en Irak que destruye el orden establecido, por tiránico que fuese, ¿no?, pero destruye toda forma de gobierno, destruye las instituciones y solo deja lugar a que los grupos más extremistas sean los que ocupen ese vacío de poder. Entonces, la acción de Occidente sistemáticamente es la facilitadora de la aparición de los grupos yihadistas. Aunque no queramos creer que hay un vínculo directo, este vínculo indirecto, más o menos indirecto, de causa y efecto, es innegable. Y luego también están otros vínculos más o menos directos que se conocen en cuestiones de financiaciones, en cuestiones de compraventas de armamentos o de petróleo en el mercado negro, en cuestiones de infiltrados, por ejemplo, del Mossad, que se sabe que han estado operando dentro del ISIS. O sea, luego sí que hay una amplia red de datos, desde los más verificados hasta los más conspiranoicos, de posibles relaciones que hay. Estas relaciones que puede haber entre potencias occidentales y grupos yihadistas son una locura, deben sorprendernos. Si se dan y se pudiesen verificar y vemos que efectivamente hay correlaciones de algún tipo, ¿debe sorprendernos? No. ¿Por qué? Porque la geopolítica siempre arma sus bandos y sus bloques a partir de enemigos comunes. El enemigo común del bloque occidental y el enemigo común de los grupos yihadistas son las grandes potencias eurasiáticas, como es Irán, como es Rusia o como es China. Entonces, no hay mayor predictor en política internacional, no hay mayor predictor de cooperación que tener enemigos comunes. No es ninguna locura descabellada que en determinados momentos, en la guerra de Siria, pienso, en Libia, que en determinados momentos haya podido haber interacciones, cooperaciones más o menos indirectas,
compras, apoyo a heridos, como pasó en el caso de Turquía. O sea, interacciones entre potencias del bando occidental y grupos yihadistas. Es lo normal, es lo que es de predecir, lo que la razón diría que es lógico. Entonces, cuando digamos que estos son conspiraciones locas y absurdas, no. Los supuestos monitores de la desinformación nos están desinformando, ¿no? Antes de dejar a Hassel que vuelva más al ISIS aún de lo que ya lo he hecho, yo quiero decir que yo creo que la política imperialista que ha tenido Estados Unidos casi desde su formación, incentivada sobre todo en el siglo XX, finales del XIX, siglo XX hasta ahora, yo creo que no es sostenible. Creo que el país está roto por dentro, que hay problemas muy graves, incluso con amenazas del ejército de ir a combatir a la Guardia Nacional y ciertos estados diciendo que van a mandar a su Guardia Nacional a combatir al ejército si van a Texas. Estamos viendo cosas esperpénticas que eran impensables antes. La cohesión étnica, la cohesión nacional que existía antes en Estados Unidos se está desmoronando mucho más que la europea, porque llevan más tiempo así, además son un país de inmigrantes. El problema es que todos los problemas que hay en Europa los tienen allí por 100. Y mucha gente habla de que hay un clima incluso en determinadas regiones guerra civilista. Teniendo esa situación interna de falta de control, con lo que era parte de lo hegemónico anteriormente enfrentado por Donald Trump, porque Donald Trump es él y los empresarios y la gente que le apoya, no solo él. Esa gente antes eran parte de lo hegemónico allí. Y ahora están intentando asaltarlo, literalmente. No para poner algo más de progreso, precisamente, tampoco. Pero sí necesitan un cambio, ¿no? Creo que hay una pugna también entre esos grandes poderes, entre la gente que representa el capital financiero internacional y esas grandes empresas, y ciertas empresas también muy grandes, también de carácter agrario, de otro tipo, que también es capital, que también son gente poderosa y que quieren que el Estado les sirva a ellos. Y esa pugna se está dando, incluso a nivel empresarial, a nivel judicial, a nivel político, eso se está dando en Estados Unidos. Y un país que no tiene cohesión, que no tiene un control efectivo ni siquiera en su propio territorio, que tiene esa disidencia activa que llevaron a un tío, que es un personaje, que es Donald Trump, a ser presidente y que tuvieron que cerrar redes sociales y hacer caza de brujas para que perdiera. Y aún así está a las puertas de volver a ganar. Yo creo que en una situación de inestabilidad tal, es imposible que puedan mantener el dominio o ese hegemón mundial de la manera que han estado haciéndolo hasta ahora. Entonces, yo sí creo que para sobrevivir tienen que reinventarse. Y creo que Donald Trump va a abandonar parcialmente Europa, todo lo que pueda, porque va a haber grandes poderes que que le van a tirar para que no lo haga, que son los mismos que le depusieron. Pero va a quitar la bota del cuello de los europeos. Y eso va a demostrar la incapacidad de Europa para muchas cosas y va a abrir oportunidades para hacer grandes cambios aquí. Va a haber cambios allí, va a haber grandes cambios aquí. Yo creo que es una oportunidad única. Y la guerra de Ucrania va a ser lo primero que se va a acabar, desde mi punto de vista, antes de que se empiecen a producir otros cambios muy grandes. Porque veremos qué pasa con el PiS en Polonia en las próximas elecciones, porque hay gente que no está nada contenta con el resultado y con ciertas políticas que están llevando a cabo. Ya sabemos lo que pasa con Orbán. Ahora vienen las europeas, vamos a ver qué hacen todos esos partidos de la extrema derecha, algunos entre comillas porque son del Partido Socialista de Eslovaquia, por ejemplo. Veremos a ver en qué acaba y veremos a ver qué pasa con la Unión Europea. Si se sustituye por una nueva unión, se refunda, se reconstruye, aquí va a haber conflicto. Y si hay conflicto interno, no hay posibilidad ni capacidad de estar ni enfrentándose a Rusia, ni metiéndose en historias que son ajenas. Entonces, para mí, la victoria de Trump creo que es clave para que en Europa podamos levantar la cabeza. En mi opinión, ¿eh? Sí, yo estoy con lo que decís, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que, bueno, esto que nos venden muchas veces los científicos sociales, ¿no? De que Trump es el que ha generado ese conflicto interno dentro de Estados Unidos, eso no es cierto. Trump es el resultado de ese conflicto interno dentro de Estados Unidos. Ese conflicto que mencionaba Roberto, que es en todos los niveles sociales, en las capas bajas, pero también en las élites, están enfrentadas y hay un enfrentamiento ahí dentro de esa sociedad. Enfrentamiento multipolar, o sea, porque es enfrentamiento étnico, es enfrentamiento por intereses económicos, es enfrentamiento social, es de todo tipo, ¿no? Y el país pues se desenvuelve en una situación muy convulsa, ¿no? Y Trump es el resultado de esa situación, ¿no? Ha sido una consecuencia de ello.
Y bueno, lo que va a ocurrir, yo creo que si gana Trump va a ser importante, porque yo creo que esa situación de inestabilidad interna de Estados Unidos se va a trasladar a todo Occidente, porque el regreso de Trump va a ser, o sea, seguramente va a poner patas arriba todo lo que ha hecho Biden en política internacional. Además, la política internacional que llevó a cabo Trump en su anterior periodo fue caótica. Efectivamente, como decía Hassel, él intenta una política aislacionista que era tradicional de los republicanos en el siglo XX. Antes de la Segunda Guerra Mundial era la política republicana, pero que después de la Segunda Guerra Mundial ya se abandonó completamente esa política y Estados Unidos, al convertirse en la potencia hegemónica, es que ya no podía aislarse de nada porque estaba en todas partes. Estados Unidos estaba omnipresente en todo el planeta. Entonces, intentar una política aislacionista es muy poco realista, ¿no? En Estados Unidos, ¿cómo vas a retirarte si estás metido en todos los fregados, ¿no? Lo que pasa es que también la ignorancia de este tipo es supina, ¿no? Entonces, él no entiende toda esa situación internacional, ¿no? Entonces, él, con su bien intencionado America First, pues realmente lo que genera es un caos, porque el resultado de su política internacional fue posturas contradictorias todo el tiempo, lo que comentabais. Por un lado intentaba retirarse de todos los fregados, pero por otro lado es que no podía, porque estaban metidos hasta el hocico, entonces no podían abandonar esas cuestiones. En Oriente Medio dijo que había que retirarse. Bueno, pues al final de su mandato, si haces balance, se incrementaron las tropas en Oriente Medio cuando él siempre estuvo defendiendo la retirada. Y en Afganistán igual prácticamente nunca llegó a hacer la retirada, aunque sí por lo menos al final firmó un acuerdo con los talibanes, pero el que hizo la retirada finalmente fue Biden. O sea, es totalmente contradictorio. Entonces ahora cuando llegue Trump, una cosa está clara, es lo que decía Roberto, que va a abandonar a Europa, por supuesto, porque nos percibe como un saco a la espalda, ¿no? Entonces nos va a dar una buena patada. Entonces va a haber que ver cómo reaccionan ahora todos estos líderes europeos que son pro Estados Unidos y pro OTAN cuando Estados Unidos les deje huérfanos. Entonces se van a quedar sin norte, ¿no? Entonces ahí la dirección que tome Europa va a ser también bastante errática y bastante incierta, ¿no? Y en todos los sentidos, no solamente con Europa, sino con todos los aliados de Estados Unidos, porque yo creo que se va a trasladar ese caos interno de Estados Unidos, se va a trasladar a todo Occidente. Y eso va a ser una posición de debilidad muy fuerte, que nos va a perjudicar con nuestros opositores o con nuestras potencias con las cuales competimos, como puede ser Rusia, como puede ser China, nos va a perjudicar mucho. Pero también, como decía Roberto, puede que abra una ventana para cambios internos desde nuestras sociedades, ¿no? Nuestras políticas aquí en Europa, que decidamos hacer el cambio, pero ojalá, ¿no? Ojalá haya un giro total que dirija a Europa hacia una posición soberana en la cual ya no estemos sometidos a la bota de Estados Unidos y podamos tomar las decisiones libremente, ¿no? La teoría de que el ISIS es imposible, de que es absurdo que haya vínculos entre potencias occidentales o entre el servicio secreto ucraniano, es que, vamos a ver, en 2016 creo que ha salido hoy por ahí en el recorte de que en 2016 el periódico La Vanguardia informaba sobre que se había detectado bases yihadistas en Ucrania, ¿no? O sea, que la conexión que Rusia promueve entre Ucrania y el gobierno ucraniano y el ejército ucraniano y elementos yihadistas sea algún tipo de bulo, de fake news disparatada, es una tontería. Todo el mundo sabe eso. Todo el mundo en la comunidad de la inteligencia sabe que ha habido transferencias entre el mundillo yihadista y tropas yihadistas y el ejército ucraniano, empezando por los opositores chechenos, por los chechenos anti-Putin, que venían de las ramas más radicales del islamismo, ¿no? O un informe, mira, lo tengo por aquí, a ver si lo encuentro. Un informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 2024 sobre la amenaza que representa el ISIS para la paz y seguridad internacionales. Dice el informe, los Estados miembros expresaron su preocupación por el hecho de que haya habido viajes de personas originarias del Cáucaso y Asia Central desde Afganistán y Ucrania a Europa Occidental, representando oportunidades para el ISIS, que está tratando de lanzar ataques violentos en países occidentales. O sea, incluso las comisiones de expertos recientemente han hablado de estas conexiones, ¿no? Entonces, que se plantee como un disparate, una cierta pasarela de intereses compartidos, de transferencias de personas, de armamento, de financiaciones entre el bloque occidental y grupos yihadistas, no es realista.
ahí hay esto es una historia polémica y muy difícil de demostrar, pero que es un poco como la de un ejemplo que te gustará a ti mucho, Roberto, la cuestión de la conexión que hay entre las mafias migratorias y las ONGs que facilitan el paso de la inmigración desde el norte de África hasta el sur de Europa. Es una relación polémica y difícil de demostrar y controvertida de exponer, y que mucha gente dirá que es un bulo y que no hay ninguna cooperación. Pero hay una cooperación en la comunidad de intereses que tienen, o sea, en los intereses que tienen en común y en su coincidencia táctica y en sus enemigos comunes, que hace que sea un secreto a voces, algo bastante evidente, que esa pasarela de intereses comunes existe, ¿no? Y en la cuestión de la geopolítica occidental y de los grupos yihadistas hay una pasarela muy semejante a esa, muy semejante a esa. Sutil y polémica, pero bastante evidente desde el punto de vista táctico. Bueno, Alessandro, no sé si quieres cerrar con algo antes de acabar. No, en eso tiene razón Hassel. Hay una vinculación ahí siempre muy íntima entre los servicios secretos y los grupos terroristas, y los grupos terroristas que en un origen surgen con una motivación ideológica. Muchos grupos terroristas acaban convirtiéndose en otra cosa, porque simplemente para sobrevivir o porque van cambiando las condiciones en las cuales se desarrollan, pues evolucionan. Entonces, lo que en un principio era una motivación ideológica para actuar de esa manera, acaba convirtiéndose en un cuestionamiento puramente material, ¿no? Y ahí para su propia supervivencia encuentran otras vías que son, pues, puede ser perfectamente trabajar para otros. Entonces, en ese sentido es perfectamente posible, ¿no?, que grupos terroristas pues accedan a trabajar para otros y en este caso quienes les van a contratar son servicios secretos que están especializados en hacer actos encubiertos y que los pueden hacer a través de esta gente, utilizándolos como proxies, evitando pues ser detectados, ¿no? Y eso es perfectamente posible, es lo que comentábamos antes. Al final del siglo XIX y en el principio del siglo XX es lo que ocurrió con los grupos anarquistas en Europa. Los servicios secretos finalmente llegaron a utilizarlos para hacer a los ataques de falsa bandera. Y el islamismo también se emplea muchas veces. No significa que todos, pero sí en muchos casos ocurre así. Entonces no es nada impensable que esta gente haya sido utilizada en ese sentido, hayan sido contratados o que incluso hayan sido manipulados, porque es muy fácil también hacerles llegar una orden haciéndote pasar por sus superiores. Si un servicio de inteligencia tiene los códigos, por ejemplo, de comunicación de un grupo terrorista, es muy fácil porque las conversaciones ya no son cara a cara, todas estas órdenes se transmiten ya por código electrónico. Entonces, si una célula durmiente está en un sitio y tiene un código por el cual su superior les da las órdenes y tú eres un servicio de inteligencia y tienes el código de ese superior, puedes darle órdenes perfectamente en cualquier dirección, la que tú decidas. Y esa célula no va a llamar por teléfono para comprobar, primero porque no tiene el teléfono de su superior, no sabe ni quién es su superior, porque las organizaciones terroristas hoy en día funcionan así para evitar precisamente ser interceptadas y que se desmantele fácilmente la organización. Hay un anonimato, tú realmente no sabes de quién recibes las órdenes, solamente sabes que cuando llega un correo electrónico que tiene el código tal, esa es tu superior y tú tienes que obedecer lo que ponga en esa orden, porque ese es tu jefe. Entonces, si tú eres de un servicio de inteligencia y tienes ese código porque lo has interceptado, porque lo has averiguado, lo que sea, puedes estar dando órdenes perfectamente a células durmientes que piensan que están actuando bajo las órdenes de su superior y realmente las estás utilizando tú. O sea que hay muchas formas de manipular o de manejar estas organizaciones que realmente pues, hace que se dude de la autoría legítima de sus actos.